Bernardo Barranco, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Dejar Radio Centro, Radio Red. Tenía yo 18 años y tuve una disyuntiva. O defendía mi derecho y mi libertad en estos temas frente a medios, o me subordinaba a una lógica empresarial. ¿Y cuál fue el motivo que te llevó a romper? ¿Que no te dejaban qué? El tema central era que no podía salir con Carmen Aristegui, porque era competencia. Cuando yo tenía un pequeño programita entre decenas que tenían, y yo pensaba que iba en contra de mi derecho laboral de poder tener diferentes espacios, dada mi especialidad en temas de religión, política, sociedad. Entonces, por tener un pequeño programita de 1 hora a la semana, yo estaba condenado a callar la boca en todos los demás medios. Sobre todo no fue por un tema. No. Aunque no les caías bien. Aunque detrás estaban los legionarios de Cristo. Estaban detrás los legionarios de Cristo. Había escrito un texto que se llama La voluntad de no saber, donde se demostraban los documentos que existían ya en el Vaticano. Y teníamos una serie de pruebas documentales. Yo hice el prólogo y eso cayó muy mal. Y eso fue lo que también influyó mucho. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Cuando termine. Pues yo veo un país herido, un país con muchos traumas y muchas expectativas frustradas, no del sexenio, sino de la historia reciente del país. No hay crecimiento, es muy lento, jóvenes sin empleo, problemas de seguridad, problemas de violencia. Es decir, estamos en una espiral, ¿no?, en la cual no encontramos salida, y esto está afectando a generaciones. Por eso creo que somos un país herido, somos un país doliente en este momento, y la verdad me duele mucho. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Es cálido el mexicano, aparentemente es abierto y es amable. Nos gustan mucho las visitas, y sobre todo cuando vienen del extranjero. Nos desvivimos. Eso me gusta mucho, la calidez del mexicano. Y lo que no me gusta mucho es la hipocresía que a veces tenemos, ¿no? Y a veces es un fenómeno más regional. Los dobles mensajes, los dobles discursos, las dobles morales. Quizás sea el sustrato religioso que nos ha marcado así, ¿no? El dominador y el dominado que han convivido, y es una especie como de alfa y omega que están interactuando, ¿no? ¿Sí ves un antecedente católico en este comportamiento? Sí, claro. Sí. No, estamos marcados por la religión, ¿no? Toda la dimensión de la culpa, por ejemplo, toda la dimensión de una sexualidad escondida, subterránea, que está a flor de piel, pero que no tenemos, digamos, la frescura de mostrarla, ¿no? Entonces, y hay muchos otros aspectos que marca la catolicidad, el tipo de mexicano que somos. ¿Cómo qué? El tema, por ejemplo, que trató muy bien Octavio Paz, el tema de la madre, por ejemplo, ¿no? La Santa Madre Inmaculada, la Santa Madre, la Madre perfecta, ¿no? La madrecita, ¿no? Y que buscamos en nuestras esposas, los varones, esa dimensión, ¿no? Y que en realidad nos revelamos, porque la otra, la tercera, es la mujer, el cuerpo, el deseo. Y al parecer hay una contradicción. Esos juegos de hipocresías, de escondrijos culturales, están muy regados por los religiosos. Si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? A mí me gustaría haber conversado con Juan Pablo II, haber tenido una conversación con Juan Pablo II. ¿En qué tono? En un tono más íntimo. A mí, ideológicamente, nunca me pareció tener una sensibilidad parecida a la mía. Sin embargo, es un personaje que me atraía mucho, siempre me atrajo. Vigoroso, fuerte al principio, ¿no? Una especie de conquistador, un atleta. Además llega a los 58 años. Aquí muchas mujeres cuando vino en 79 lo veían guapo, ¿no? Espalda ancha, ojos azules, calzaba del 9,
¿no? O sea, tenía muchas, Espiaba, sí, claro. tenía muchas características, ¿no? Y ver cómo ese personaje fue mudando después de su atentado y al final verlo tan reducido físicamente, casi un bulto, con el sufrimiento a espaldas. No, es un personaje fascinante para mí. No coincido, pero un personaje que transmitía mucha fuerza, mucha vitalidad, ¿no? Muy carismático, ¿no? Y la verdad, a pesar de no coincidir con él, debo agradecerle muchas cosas, porque por él estoy en medios de comunicación, por él he hecho trabajos, libros, etcétera. Él ha facilitado la fascinación que representa él desde el punto de vista social y religioso. Eso posibilitó a que personas como yo, digamos, entraran a analizar este tipo de gentes. Antes no, ¿te parecía? ¿O era menos? Era menos, además era muy distante, ¿no? Un Paulo VI era muy distante. Yo creo que se emparejan dos cosas. Una es el personaje y otro es la globalización de los medios de comunicación. Achican las distancias, ¿no? Permiten ver a los personajes casi de retina a retina. Y eso es ahí donde tienen que entrar un análisis. Ya no es un ser lejano que está de otro planeta, encerrado en Roma, no. Es un ser que interactúa con las realidades, ¿no? Y eso, en ese sentido, tengo que agradecer mucho a Juan Pablo II. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Hay muchos arrepentimientos, pero creo que uno de ellos es el no haber concluido un doctorado. Me hubiera gustado haber concluido bien mis estudios que hice en París sobre sociología de la religión. Pensé que era fácil, iba y venía y tal, pero no, las distancias después, porque eso me hubiera posibilitado haber tenido un mayor desplazamiento académico, por así decirlo, ¿no? Me hubiera gustado. Y son de esos aspectos que te hubieran gustado como cerrar ciclos, y no pude cerrar ese ciclo. Pues no te has muerto, ¿no? No, Hazlo. pero no, ya está muy ¿no? complicado. Prefiero escribir libros. Bueno, y finalmente la sexta pregunta es, ¿cuál es tu grosería favorita? Chingar. ¿Sí? ¿La dices seguido? No, pero me fascina. Ajá. Me fascina porque son de esas expresiones que depende no solamente del verbo, sino de cómo lo dices. Claro. ¿No? Chingas, soy chingón, se chingó. O sea, tiene tantas connotaciones, me parece tan... versátil. Sí, que depende mucho de la gesticulación, y eso a mí me parece. Es como el coño o el jeito en portugués, más bien en brasileño. Son de esas expresiones múltiples, y eso me parece realmente muy, muy simpático. Muy bien. Estas fueron las 6. Está bueno, Listo. qué bueno.